Buenas tardes, vamos a hablar ahora de la interculturalidad, específicamente de el Perú. ¿Ya? Por eso el título es Vivir en interculturalidad, respetando la diversidad de nuestra peruanidad, porque creo que todos coincidimos que la característica esencial de la peruanidad es la diversidad. Un conjunto de culturas, de identidades culturales formadas en su largo proceso histórico, desde la época colonial. Cuando llegaron los españoles, de acuerdo al color de piel se iban formando castas, que tenía como eje, mientras más claro sea la piel, tenías más jerarquía. Y ahí están los cruces y los nombres que tenían. Tanto que el cruce de las pieles más oscuras se llamaba saltapatrás. Y se utilizaba el término de mejorar la raza en torno al color de la piel. Esas manifestaciones fue creando obviamente sentimientos discriminatorios. Entonces en la colonia se establecía esa característica. Pero históricamente se ha conllevado a la diversidad cultural que existe en el Perú. En el Perú existe en la actualidad una diversidad de culturas. Y cuando hablamos de cultura estamos hablando de cosmovisión, de forma de ver el mundo, de hablar, de pensar, de expresarse, de costumbres que existen en nuestro país. No es una, sino varias o muchas, ¿cierto? Desde aparte de las quechua, aymara, de sus matices, las identidades culturales de la selva, el mestizaje, más las migraciones afrodescendientes, asiáticas y sus matices que han dado una variedad cultural a nuestro país. Sin embargo, pese a eso, nuestro estado fue considerado como rezago de la colonia en nuestra república como estado monocultural. Se entendía que estas diversidades culturales eran un atraso y teníamos que unificarla a la cultura superior, entre comillas, o hegemónica, que era la cultura occidental. Matos decía que el limeño quería parecerse al occidental europeo y las provincias querían parecerse al limeño. Pero después él mismo decía, cuando los provincianos llegaron a Lima, en gran cantidad, ya formaron su propia identidad cultural, que él llamaba la cholificación. Pues bien, pese a esa diversidad latente, visible en nuestro país, el Perú era considerado un estado monocultural, donde todos tenían que regirse en torno a la cultura occidental y eliminar esas diversidades atrasadas que se percibía desde esa época. Y obviamente eso fue creando discriminaciones, matices, estereotipos a diversas culturas llamadas inferiores en ese tiempo. Este estado monocultural no podía romper lo que era visible y claro, que era la existencia de diversas manifestaciones culturales en el país. Y avanzamos a lo que se conoce como la multiculturalidad. Reconocer que somos un estado multicultural fue un gran avance, porque se reconocía, se legalizaba algo que ya era visible, que en el Perú existían muchas manifestaciones culturales. Cada una, claro, según esta visión, en su propio ente, en su propia geografía, en su propio aspecto vivencial. No implica esto interacción, pero al reconocer que existían, que es un territorio poblado por diferentes culturas, donde las personas asumen su identidad cultural, aquello que lo diferencia de otra cultura y de la cual se sienten orgullosos, era un gran avance. De la multiculturalidad, que es aceptar que en el Perú existen diferentes manifestaciones culturales, pero separadas,
cada uno desarrollando su propio desarrollo, pasamos a la pluriculturalidad. La multiculturalidad y la pluriculturalidad fueron sin duda un gran avance. Porque la pluriculturalidad, que tiene un matiz muy poco distinguido de la multiculturalidad, acepta que existen varias manifestaciones, pero establece que existe una interacción. No de equidad todavía, pero sí que existe interacción histórica, porque las manifestaciones culturales provienen históricamente de una interacción entre ellas. O sea, la pluriculturalidad ya acepta que hay interacción y que hay orígenes comunes entre las culturas existentes en ese territorio. No, sin duda, nosotros podemos establecer que ya vemos la interacción en los desfiles, danzas, comida, en la vivencia misma de cómo se expresan las culturas. El reconocer el país como multicultural y pluricultural es un avance significativo, tanto que se reconoce también normativamente. En la Constitución, por ejemplo, dice: toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. Antes se le imponía una cultura externa a las culturas nativas, estableciéndoles que eran inferiores y tenían que aceptar la cultura superior. El Estado reconocía entonces normativamente ya la pluralidad étnica y cultura de la nación. Asimismo planteó la educación bilingüe, que era respetar el idioma o la lengua materna de cada cultura. Y si bien es cierto, ya aceptamos que hay diferentes culturas en este territorio y que hay una interacción histórica entre ellas, aunque no iguales, teníamos que aprender a vivir conjuntamente con ellos, porque hay más interacción de lo que se aceptaba. Y surge entonces la interculturalidad. Mientras que la multiculturalidad acepta la existencia de diversas culturas en nuestro territorio, la interculturalidad habla que existe, que tiene que haber intercomunicación, interacción entre ellas. El inter significa entre culturas, negociación entre culturas. Y si negocias es porque están aceptando que todas tienen algo que aportar. Igual, Catherine dice que es la construcción de ese respeto, ese proyecto único, donde todas las culturas deben participar, porque todas aportan a lo que se es como país. Pero pasa, primero, por reconocer que debemos eliminar estereotipos, matices discriminatorios que se ha ido cultivando en nuestra sociedad durante siglos. El hablar de culturas inferiores, el hablar o hacer mofa de expresiones de diversas culturas, tiene que eliminarse. Para empezar, una auténtica interculturalidad. Adela Cortina sostiene que para ese diálogo tiene que haber dos aspectos: el respeto a la cultura y la necesidad de negociar en igual condiciones, para obviar cualquier aspecto que no permita una convivencia armoniosa. Por eso Morales sostiene que la interculturalidad es la interacción entre dos o más culturas, pero de modo horizontal, sinérgico, que busque avanzar. Ninguna cultura es superior. Podrá ser hegemónica, pero ni una cultura es superior. Y hay que respetar esa diversidad. El Perú es diverso, lo que tenemos en todos los campos, de paisajes, de danza, de expresiones artesanales, de comida, de vivencias, creencias, es la suma de la cultura. Eso es lo que hace rico el país.
Y el mundo es intercultural. En el mundo, porque en el mundo existen identidades culturales y las culturas no son estáticas. Las culturas se modernizan en torno al contexto, pero hay que integrarse a la globalización desde nuestra identidad cultural, no desaparecer en ella, sino de nuestra identidad cultural. Por eso citamos algunos ejemplos de pensamientos importantes. Granero nos decía, no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Pero para ello, Thoreau decía, nunca es demasiado tarde para abandonar tus prejuicios sobre las culturas, considerar inferiores, considerar parámetros en los cuales además tienen que sumarse. Por eso Mahatma Gandhi centralizaba y decía, nuestra capacidad para alcanzar la unidad en la diversidad será la belleza y la prueba de nuestra civilización. Y Nagaso, de una identidad cultural llamada minoritaria, dice, enséñales las diferencias, haz las diferencias ordinarias, haz las diferencias normales, porque el ser humano es diferente y tiene el derecho a hacerlo. Y porque el ser humano que vive en cultura aporta, asuma esa unidad, pero para eso significa respetarnos, no visualizar que hay culturas superiores, que todas se desarrollan en el tiempo y que todos tenemos el mismo derecho de tener las mismas oportunidades.